Con Julián Coca, responsable de renta variable en MCH Investment Strategies. Julián, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Julián, una jornada, una sesión bursátil marcada, por un lado, por la expectativa de conocer el contenido del libro beige de la FED. Va a ser esta tarde a nuestras 8 de la tarde y además hoy que estamos a 2 semanas exactas de que comparezca Jerome Powell tras la reunión de política monetaria de 2 días de la Reserva Federal. Mientras tanto, por supuesto, no perdemos la mirada de los resultados empresariales hoy con Netflix, con el desplome que están viviendo sus títulos después de que la compañía haya anunciado que pierde suscriptores por primera vez en una década y que además espera que todavía haya más pérdidas de suscriptores a lo largo de los próximos trimestres. ¿Cómo desglosamos el contexto general que estamos viendo hoy en las bolsas? Pues tenemos unas semanas por delante bastante activas, tanto por el lado macro como en el micro. El contexto debe ser positivo. Creemos que los datos macro van a seguir siendo muy positivos, que van a apoyar un poco pues, a la renta variable, tanto en Estados Unidos como en Europa. De hecho, aquí en Europa creemos que la sorpresa puede ser más positiva de lo que espera el mercado. Hemos visto como los precios de las materias primas, estando altos, están algo más tranquilos, sobre todo el crudo, que lo tenemos a niveles de 108 y que eso debía de alejar los miedos a la estanflación que hemos tenido en los últimos meses. En Estados Unidos la política de normalización va a continuar por el camino. Los datos de inflación probablemente sigamos viendo cómo van desde el lado de bienes hacia el lado de servicios, y eso va a hacer que, bueno, pues que sí que veamos poco a poco una inflación cada vez algo más baja, que no veamos esos doble dígitos, pero sí que siga estando más alta de lo que le gustaría a varios miembros de la FED, y por lo tanto vamos a ver una normalización probablemente más rápida. Algo parecido aquí en Europa, donde los datos de inflación van a seguir sorprendiendo al alza, y eso va a provocar que, bueno, pues ya en el día de hoy algún miembro del BCE lo ha dicho, veamos subidas de tipos antes de lo que esperado y que, bueno, pues la reducción o mejor dicho, terminar el QE antes incluso de lo que dijeron en la última reunión. Todo eso, bueno, pues está provocando ciertos movimientos en la renta variable que, como digo, por el lado macro deben de buscar el apoyo, el micro, que son los resultados. Es un trimestre complicado porque hay muchas cosas que van a afectar a los números y, por lo tanto, bueno, pues es difícil de analizar, como puede ser la variante Omicron en Estados Unidos, que afectó durante el primer trimestre, la guerra en Ucrania, que afecta sobre todo aquí en Europa, con muchos provisiones por negocios cerrados en Rusia, y como digo, pues va a ser difícil de analizar, pero sí que estamos viendo que el top line, las ventas, sí que están creciendo a doble dígito y que en algunos sectores y en otros a dígitos altos, y que eso es, bueno, pues un apoyo muy fuerte a la demanda, o al decir que hay demanda muy fuerte, y que eso, bueno, pues debe marcar un suelo también a la renta variable. Bueno, y aunque hoy son varios los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que hablan, también tenemos, por otro lado, las declaraciones del Banco Central Europeo, de algunos miembros del Consejo de Gobierno. Lo cierto es que las miradas realmente están todas puestas en lo que está sucediendo en las acciones de Netflix. Ya llevan un desplome del 35%. Se esperaba, por lo que veíamos en preapertura, que la caída fuera de más del 20%, desde luego, pero ahora mismo están retrocediendo un 35% solo en la sesión de hoy, después de publicar esos resultados, Julián. Unos resultados donde el mercado está mirando muy de cerca esos nuevos suscriptores, que bueno, finalmente pues no ha habido nuevos suscriptores, de hecho ha habido una pérdida de 200.000 usuarios en este primer trimestre de 2022. Además, la compañía espera que la pérdida sea de 2 millones también en el segundo trimestre de este año. Ha avanzado y también ha reconocido, yo diría que por primera vez incluso, pues que tiene 100 millones de hogares, de suscriptores, de usuarios realmente que no están pagando Netflix, pero que lo están viendo gracias a las contraseñas compartidas. Y yo quería preguntarte, por un lado, si la caída de Netflix, lo que estamos viendo en el día de hoy, ese desplome del 35%, está justificado por esa pérdida de suscriptores que está registrando Netflix este trimestre, que realmente la compañía lo achaca a lo que está sucediendo en Rusia y a la suspensión de su servicio en Rusia. Y bueno, por otro lado, también te quería preguntar por esa estrategia que ha dicho Netflix, que está pues realmente pensando y estudiando de intentar monetizar esos usuarios que están ahora mismo pues viendo Netflix
Netflix, pero sin pagar esos 100 millones de hogares. Dice que va a intentar lanzar una oferta más barata, pero incluir anuncios. Yo te quería preguntar si esto podría funcionar, porque tenemos que tener en cuenta que estos usuarios de momento están aprovechando que no están pagando nada para ver Netflix sin anuncios. Claro, ¿hasta qué punto van a preferir pagar algo y encima ver anuncios en Netflix? Muchas preguntas, muchas cuestiones, Julián, a ver si nos puedes dar un poquito de luz respecto a lo que está sucediendo en Netflix, que desde luego es importante esa caída del 35%. Bueno, yo creo que lo primero de todo es decir que la métrica de suscriptores es la más importante, en la que nos estábamos fijando en el mercado desde hace bastante tiempo, que ya en el trimestre anterior tuvo cierto sabor agridulce porque no teníamos crecimiento, y es al final el problema, es cómo monetizas a tus suscriptores, cómo consigues ganar dinero, porque hace años Netflix era la única plataforma y hoy cada día tienes más plataformas que te ofrecen cosas muy similares a precios muy parecidos o incluso mejores en algunos casos. ¿Eso qué está provocando? Bueno, pues que haya fuga de suscriptores, o como bien decíais, pues que la familia o los amigos compartan claves para abaratar un poco los costes. En un entorno donde cada vez la inflación está más alta, donde cada vez tienes que destinar más dinero a ciertas cosas que quieres destinar, bueno, pues la plataforma, a lo mejor eliminas una de ellas. Disney, por ejemplo, era una de las más afectadas por esas decisiones en las familias, el eliminar una de las plataformas, pero estamos viendo que Netflix también, es decir, que no solamente es una cosa propia de la compañía, sino del sector, y eso, bueno, pues es algo a vigilar. En cuanto a si está justificado o no la caída, nosotros creemos que sí. Al final las valoraciones son un poco las que mandan. Netflix había vivido un entorno muy dulce en los últimos años, y sin embargo, bueno, pues después de empezar a tener cada vez peores noticias por el lado de suscriptores, se están teniendo un cierto reajuste en la parte de valoración. Estamos hablando de una compañía que cotiza pues a un PER de casi 20 veces, de un EBITDA de casi 15 veces. Hombre, pues comparados con los 31, 35 o incluso los 50 que llegó a cotizar hace 3-4 años, creo, bueno, pues desde luego nos parece un nivel ya más asumible para el entorno donde estamos ahora mismo para la compañía. Indudablemente, no estás poniendo solamente las caídas de este trimestre en precio, sino el guidance que da la compañía, que está siendo negativo. Estás hablando de seguir perdiendo suscriptores en los próximos trimestres. Eso te va a eliminar beneficio, te va a eliminar ingresos y dudas, sobre todo las dudas. El haber estado mucho inversor esperando en Netflix, aguantando y viendo la posibilidad que tenía la compañía de tener nuevos ingresos, y ahora no tienes nuevos ingresos, sino que además vas a perderlos, y eso es un poco lo que le está pasando a la compañía ahora mismo. Y a todo ello también hay que añadir que nos encontramos en pleno proceso de reapertura después de la crisis sanitaria, manteniendo la cautela y la precaución, pero sí que es cierto que probablemente muchos hogares prefieran destinar parte del dinero que tengan conservado para el ocio, pues por ejemplo a viajar o a salir, a entretenerse fuera de casa y no tanto de puertas para adentro, que era uno de los aspectos que había beneficiado y mucho a Netflix durante la pandemia. Julián, volviendo a los mensajes que nos van llegando por parte de los bancos centrales, como decíamos, estamos a la espera de conocer el contenido del libro beige de la FED, pero sobre todo hoy nos llaman la atención los distintos mensajes que nos llegan por parte de miembros del Banco Central Europeo. Era en un principio Martin Kazaks, miembro del Consejo de Gobierno del organismo, quien ya adelantaba en una entrevista a Bloomberg que incluso podríamos tener ya esa primera subida de tipos de interés en el mes de julio. Y luego hemos conocido estas declaraciones de última hora de Joachim Nagel, integrante del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Él no ha dado la concreción del mes de julio, pero se ha asegurado que podría ocurrir esa primera subida de tipos en el tercer trimestre. Así que también más o menos la puntería nos indica también que podría ser en torno al mes de julio. ¿Cómo nos tenemos que tomar esto? Sobre todo, ¿es un escenario que tenía descontado el mercado o ahora los escenarios que descontaba van a reformularse? ¿Qué es lo que podemos esperar ahora de cara a los próximos meses? Bueno, el mercado ahora mismo estaba poniendo en precio la primera subida de tipos en septiembre, que era un poco antes de lo que las declaraciones de Lagarde y de algún miembro del BCE después de la reunión de la semana pasada, de Semana Santa, bueno, pues daban a entender que es cuando se iban a producir. Las declaraciones de hoy es una muestra quizás de la realidad, y la realidad es que los datos en Europa están siendo
mejores de lo esperado. Hay que ver, por ejemplo, los datos de producción industrial, los datos de PPI, de precios de producción en Alemania, que es al final lo que va a ser la inflación en los próximos meses, y todos ellos apuntan a fortaleza, apuntan a que la guerra de Ucrania es algo que indudablemente va a pasar cierta factura, sobre todo por el lado de mayores costes, por el precio de la energía y también por una mayor inflación, pero que aún teniendo ese efecto, el dato, por ejemplo, de producción industrial ha sido de marzo y ha sido muy fuerte, que estábamos en plena guerra en Ucrania con Rusia y ya con todas las medidas de sanciones a Rusia. Entonces, al final lo que vemos es que el BCE se está quedando demasiado detrás de la curva y que va a tener que hacer un giro muy importante. Y ese giro quizás es un poco lo que hoy nos están empezando a adelantar, y es empezar a subir tipos antes de lo esperado. Y lo más importante, hay que tener en cuenta que todavía estamos con el tipo en negativo. El tipo de depósito está en menos 0,5. Hay mucho margen para subir, y que subir al 0% no va a provocar que la economía europea vaya a tener un frenazo. Incluso podría subirlo al 0,5 o al 1%, y eso no debería afectar al crecimiento de la zona euro. Los mensajes dados cada vez van más por ese lado, y creemos que el BCE, insisto, va a hacer ese giro a más hawkish y va a sorprender algo al mercado. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, Julián Coca. Un placer. Un placer. Adiós, Manu.